tenemos que arrancar por una noticia súper importante para el futuro del proyecto del equipo Aston Martin, porque parece que quizá las informaciones que recientemente habíamos ido teniendo dependiendo de algunos informadores podrían no acabar dándose, porque Aston Martin Lagonda, la empresa matriz del equipo Aston Martin, invierte con mayor fuerza dentro del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Eso es un poco extraño comentaros tantos Aston Martin, pero porque siempre os hemos dicho que hay una cosa que es Aston Martin Lagonda y hay otra cosa que es el equipo Aston Martin de Fórmula 1. Ocurre algo similar al equipo Mercedes, y es que una cosa es Mercedes marca y otra cosa es Mercedes equipo de Fórmula 1. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tanto Aston Martin como, por ejemplo, ese ejemplo que os ponemos de Mercedes, únicamente la empresa matriz tiene una parte de las acciones, pero no implica que sean el mayor accionista. Por ejemplo, en Mercedes tienen únicamente el 33,3%, porque el otro 33% lo tiene Ineos y el otro 33% lo tiene Toto Wolff. O sea, fijaros la fuerza que tiene Toto Wolff en ese equipo. Podría llamarse perfectamente Wolff GP, al igual que el equipo Aston Martin se podría llamar Stroll GP. Stroll es el máximo accionista, pero ¿por qué se llama Aston Martin? Bueno, Aston Martin de por sí tiene una parte de las acciones, pero es que Stroll, aparte de ser el máximo accionista de este equipo, de lo que era Force India, de lo que pasó a ser Racing Point antes de ser Aston Martin, luego acabó llamándose Aston Martin porque Lawrence Stroll también es accionista y uno de los más importantes, no el que más, pero que está bastante metido en Aston Martin Lagonda. Por ese motivo es por el que siempre os hemos recalcado que una cosa es Aston Martin Lagonda y otra cosa es el equipo de Fórmula 1 de Lawrence Stroll llamado Aston Martin, de lo cual recientemente había rumores sobre si podría uno de sus inversores mayores, ahora os hablamos al respecto sobre esto, entrar con más fuerza y coger las riendas del equipo. Parece que eso no va a ser así, porque efectivamente se ha confirmado 3 días después, además de la renovación de Fernando Alonso, que recordemos que el viernes pasado Fernando Alonso se anunció esta renovación que ha tenido con el equipo hasta 2026 y donde habló acerca del compromiso, donde habló acerca de el futuro de este equipo, lo prometedor que está siendo, cómo está creciendo el equipo, habló de que esto le ha motivado mucho, ¿no? Ya no de lo que era este proyecto antes y lo que es ahora, no de cuando él entró, que esto hubiera pues otra, o cuando en su día empezó Jordan en el 91 en la fábrica esta de Silverstone y ha ido creciendo poco a poco, ha ido creciendo pasando por Force India en los años ya recientes, Racing Point, ahora Aston Martin, sino de por sí el gran crecimiento que ha tenido en un único año. Este equipo está creciendo a pasos agigantados, cada vez está siendo mayor, sabemos que ni siquiera está todavía construida la fábrica totalmente porque está terminándose el edificio todavía del túnel de viento, y con todo esto, después de ese que pidiera Alonso también ese compromiso, ¿no? Aston Martin ha entrado con más fuerza. Aston Martin Lagonda se compromete a largo plazo con la Fórmula 1, se entiende que hasta mínimo 2030. Han adquirido una participación cercana a los 20 millones de libras en el equipo, es decir, han invertido 20 millones de libras más para tener una mayor fuerza dentro de la estructura, de acuerdo con información en The Times. Además, esto lo ha hablado el propio Lawrence Stroll, quien es, como os decimos, el máximo accionista del equipo Aston Martin, pero que también es uno de los máximos accionistas de Aston Martin Lagonda, y ha explicado esta mayor inversión que ha hecho Aston Martin y este compromiso hasta 2030, el cómo se ha podido llegar a dar, que es gracias también al escaparate que les está poniendo la Fórmula 1. Aston Martin está creciendo mucho, no solo consiguiendo también pues un aumento de los coches que se venden, sino una reducción de la edad de los conductores de Aston Martin, por así decirlo, que cada vez personas más jóvenes se están interesando en ese equipo y es en esa marca, y es por eso por lo que han invertido tanto dinero ahora en el equipo de Fórmula 1. La Fórmula 1 nos ha ayudado a transformar la naturaleza del negocio y nos ha dado las credenciales de rendimiento y credibilidad al ponerlo en nuestro coche de calle. La Fórmula 1 no solo nos ha proporcionado los 2.300 millones de espectadores que ven a un precioso Aston Martin verde los 24 fines de semana de esta temporada, también nos ha aportado un cliente mucho más joven para Aston Martin. Y como os decíamos, os hablábamos de que ha habido muchos rumores recientemente sobre una posibilidad de que Aramco, que es otro de
los máximos accionistas que tiene el equipo, incluso ahora mismo es el title sponsor, es decir, aparte de Aston Martin, el nombre del equipo también es Aramco, es Aston Martin Aramco Formula One Team, es el único ahora mismo porque el año pasado también había otro patrocinador, pero Aramco ha cogido más fuerza en ese sentido y se hablaba mucho sobre la posibilidad de que adquiriesen y fuesen el máximo accionista, es decir, conseguir el rol que hoy en día tiene Lawrence Stroll, que lo tuviera Aramco y ya el equipo podría seguirse llamando Aston Martin si quisieran ellos, porque son los máximos accionistas y ellos deciden, o al contrario, que era lo que se hablaba, que es obviamente algo lógico que ellos querrían si pasan a ser los máximos accionistas, llamarse Aramco Fórmula One Team, si quieres o como quieras. Pero bueno, ha habido muchos rumores sobre eso recientemente y sobre una salida de Lawrence Stroll con ella. Esto sobre todo se suele hablar también cuando se habla de una salida de Lance, además de Lance Stroll del equipo. Bueno, no sabemos qué pasará con Lance, ahora os vamos a hablar al respecto sobre esto, lo que sí que desde luego esto implica una mayor fuerza por parte de Lawrence Stroll, pues totalmente, porque Lawrence Stroll tiene sus acciones dentro del equipo y es el dueño del equipo, pero es que además Aston Martin Lagonda, la cual también él tiene acciones, está consiguiendo también más fuerza, entonces Aramco lo va a tener más difícil para conseguir ser el máximo accionista. ¿Lo pueden lograr? Sí, pero en este caso Stroll y Aston Martin como tal van a tener también mayor fuerza. Os iremos contando las informaciones que surjan sobre esto, pero desde luego que lo único que puede ser bueno es para el equipo, que haya también estas tres, mejor dicho, por Stroll por un lado, Aston Martin por otro y Aramco por otro, esas tres personas, esas tres entidades con tanto interés en invertir por el equipo, porque al final es simplemente positivo. Pero como os decíamos, lo que no se sabe es qué va a pasar con Lance Stroll y es sobre todo cuando se empieza a hablar de una posible salida de Lawrence Stroll. ¿Va a seguir o no va a seguir Lance Stroll en el equipo? Ya os hemos dicho en el canal que es el lastre que hay que quitarse, por así decirlo, por parte del equipo Aston Martin. Porque desde luego es que simplemente hay que ver el rendimiento. Aston Martin necesita un piloto que sea mejor, que sea capaz de conseguir por lo menos el mínimo para el equipo, que es ahora mismo entrar en puntos. Tienen un coche lo suficientemente capaz como para, como mínimo, ser capaces de conseguir entrar en puntos. Ahora bien, y aunque se haya especulado mucho sobre esto, hay mucha gente que sigue especulando sobre el hecho de, aunque siga Lawrence Stroll, puede no seguir, también por presiones del resto de accionistas, porque ahora a lo mejor Aston Martin, ahora entrando con más fuerza, tampoco quiere en sí que esté el hijo de Lawrence Stroll, por mucho que él también sea accionista. Os hablaba de por sí con Aramco y demás. Lo que no sabemos es al final lo que va a ocurrir. Yo os diría que Lance Stroll, mientras Lawrence siga siendo el máximo accionista, va a tener el contrato siempre que lo quiera, aunque podamos especular mucho sobre ello. Yo creo que desde luego va a seguir, salvo que él no quiera seguir, que eso se podría llegar a dar. Y hay unas personas que hablaron desde su llegada a Aston Martin que querían tener toma de decisión en la elección de la alineación de pilotos, pero que por ahora no se ven con esa posibilidad. Estamos hablando de Honda. Sabemos que Honda entrará en 2026, es uno de los motivos por los que Fernando se acaba quedando dentro de la estructura, como él mismo públicamente ha dicho, y desde el año pasado ya se conoce los detalles de que llegarán en ese 2026. Desde el año pasado dijeron que querían tener esa elección en los pilotos, no siempre ser los únicos que lo elijan, pero sí que estar en esa toma de decisión. Por ahora no lo están. No lo estuvieron tampoco con Red Bull, no pasaría nada, si no acaban estando, también es normal que Honda quiera también pues tener toma de decisión en diferentes equipos. Por ahora no ese es el caso, por ahora no tienen toma de decisión en los pilotos que pueden llegar a tener, e incluso esto ha hablado Koji Watanabe, una de las personas más importantes en HRC, y ha hablado de que por ahora no saben ni siquiera si Stroll va a seguir. Lo único que saben de los pilotos para 2026 es que Alonso ha renovado, como todos sabemos. Aún no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin. Fernando Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído a Stroll que Stroll haya sido confirmado. Además, uno de los pilotos, o el piloto, mejor dicho, que quería Honda, que siempre lo han dicho abiertamente que querían ficharlo para el equipo, es Yuki Tsunoda. Lo dijeron incluso cuando se anunció que habían firmado con Aston Martin y que serían el proveedor de motores para Aston Martin de cara a 2026. Ya hablaron de Tsunoda, porque es que Tsunoda está en Fórmula 1 gracias a Honda. O sea, no hay más. Tsunoda es piloto, no es piloto Red Bull, sí, también lo es, por supuesto, pero es piloto Honda. Tsunoda ha llegado a Red Bull gracias a Honda, luego ya ha ido creciendo y también ha sido impulsado de una forma además mucho más rápida gracias a Honda.
¿Llegará Aston Martin? Por ahora se ve muy complicado, lo ven ellos incluso también muy complicado, y aquí lo único que dicen es que seguirán apoyando a Tsunoda incluso cuando ellos ya no estén dentro del equipo Red Bull. En este momento todavía no estamos en la fase de ampliar nuestro equipo de clientes, y creo que es una historia muy bonita que Tsunoda juegue primero un papel activo en Visakasa PRB y luego ascienda a Red Bull, que veremos si eso se da, aunque sea después de que nos hayamos ido. Nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los equipos líderes. Así que bueno, eso es lo que hablaba Honda, pero es algo que también nos queríamos comentar. Por ahora ellos se mantienen con el rol únicamente de motoristas y parece, por según ellos dicen, pese a que ellos sigan hoy en día, que es algo lógico, queriendo tener estar en la toma de decisiones de los pilotos, por ahora no lo tienen, y esas eran las palabras que decía Koji Watanabe.